Estaba en la sala de guerra cuando llegó la señal. Nítida, fría y definitiva. El sello del alto mando terrano parpadeó en todas las pantallas de la sala, y hasta los hombres más curtidos en batalla guardaron silencio. El aire se sentía pesado, casi sofocante. Podía sentir el sudor perlando bajo el cuello de mi uniforme mientras el mensaje comenzaba a reproducirse. Con efecto inmediato, el planeta Tierra rompe todos los lazos diplomáticos, económicos y militares con el Consejo Galáctico. La voz era del almirante Grant, jefe de la defensa terrana, un hombre cuyo solo nombre podía desestabilizar flotas enteras. No había vacilación en su tono, ni una ventana abierta a la negociación. Cualquier nave del Consejo que entre en el espacio terrano será tratada como hostil. Todos los activos con base en la Tierra en territorio del Consejo son retirados. Esto no es una negociación. Es una decisión definitiva. La sala quedó inmóvil. El silencio no era de sorpresa. Era de sombría comprensión. Todos sabíamos que esto se había estado gestando durante años. Los acuerdos secretos, los edictos corruptos del Consejo, las vidas humanas sacrificadas por el supuesto bien mayor galáctico. Lo había visto de primera mano en Velar 9, cuando el Consejo nos ordenó no intervenir mientras una colonia humana era asaltada por piratas Karati. Piratas financiados por los propios miembros del Consejo. Todavía recordaba los gritos por los comunicadores abiertos. Durante años, la Tierra se había portado bien. Pagó los interminables aranceles del Consejo. Envió a nuestros mejores científicos a sus programas de investigación conjuntos solo para verlos desaparecer en laboratorios clandestinos. Proporcionó soldados para sus guerras, naves para sus armadas, siempre tratados como inferiores. Querían a la Tierra por sus recursos, su innovación, su ferocidad. Pero nunca nos quisieron como iguales. Ahora, por fin, habíamos dejado de fingir. La transmisión terminó. Por un momento, nadie se movió. Luego, la sala estalló. Oficiales corriendo hacia las terminales. Canales encriptados cobrando vida. Comandantes de flota ladrando órdenes. Me quedé de pie, con la mente a toda velocidad. Comandante David Strand, inteligencia de la primera flota. Mi trabajo era monitorear los movimientos enemigos, predecir amenazas. Pero esto ya no era teórico. Señor, dijo mi ayudante, la teniente Vega, sin aliento. Ya estamos recibiendo comunicaciones de la flota del Consejo. Están entrando en pánico. Conéctelas, ordené. Estática, y luego voces superpuestas. La Tierra se ha vuelto loca. Si bloquean las rutas de Corium, la mitad de los sistemas interiores colapsarán. Necesitamos asegurar sus portales de salto ahora, antes de que los bloqueen. La división cibernética humana está años por delante. No podemos permitir que se vuelvan rebeldes. Sin las flotas de la Tierra, el borde exterior está indefenso ante las incursiones de los Saan. Me permití una sonrisa sombría. Bien, que entren en pánico. La verdad era que la Tierra ya no necesitaba al Consejo. Nuestra tecnología de salto era más avanzada. Nuestras naves de guerra con IA no tenían rival. Nuestros soldados habían luchado y sangrado por toda la galaxia y habían aprendido de cada batalla. Nos habíamos estado preparando para este momento. En silencio, implacablemente. De repente, mi consola emitió un pitido. Alerta de prioridad. El rostro de Vega palideció. Comandante, las flotas del Consejo se están movilizando. 3 fuerzas de tarea se dirigen hacia Sol. Había comenzado. Accioné el canal de la flota. Aquí el comandante Strand. Puestos de combate. Preparen todas las flotas para operaciones defensivas. Nadie entra en Sol. Otro pitido. Informes de pánico civil inundaban desde los sistemas aliados. El embargo comercial de la Tierra ya estaba congelando cadenas de suministro enteras. Los puertos espaciales en los sistemas interiores estaban cerrados. Las economías del Consejo caían en picado. El universo siempre había pensado en la Tierra como un aliado volátil. Pero nunca nos habían imaginado como un enemigo. Estaban a punto de aprender. Mientras las alarmas resonaban por la estación, miré las estrellas,
sintiendo una extraña calma bajo la tormenta. Esta ya no era solo la lucha de la Tierra. Era el comienzo de una nueva guerra. Y esta vez, no luchábamos por su aprobación. Luchábamos por nuestro lugar en la galaxia, bajo nuestros propios términos. El puente de mando bullía con un caos controlado. Las órdenes se ladraban por los canales. Las luces de confirmación parpadeaban en rojo, amarillo y de nuevo rojo. Podía sentir el zumbido de la estación, una vibración vieja y gastada, como el latido del corazón de un soldado que ha estado demasiado tiempo en batalla, pero sigue en pie. Vega me puso otra tableta en la mano, con el rostro sombrío. Confirmado. Fuerzas de Tarea 1, 3 y 7 del Consejo movilizadas. Formaciones de ataque rápido. Se han desviado de las rutas estándar, enmascarando su aproximación. Revisé los datos interceptados. Composiciones de flota, predicciones de vectores, acorazados, portaaviones, alas de escolta, todo apuntando hacia nosotros. Todo autorizado bajo la imposición de la paz, el eufemismo favorito del Consejo para una represión militar. No vienen a negociar, añadió Vega en voz baja, como si fuera necesario decirlo. Gruñí. Nunca lo hicieron. En el centro de la sala, la pantalla holográfica cobró vida. La Tierra en el centro, una red de superposiciones tácticas expandiéndose. Marcas rojas salpicaban el perímetro exterior. Firmas de la flota del Consejo. La defensa de Sol ya estaba maniobrando. El Consejo no estaba perdiendo el tiempo. Bien. Nosotros tampoco. Me acerqué a la mesa, con voz firme. Señalen a todas las unidades. Bloqueo de fase 1 iniciado. Quiero a la flota local en trayectorias de intercepción. Formación Víctor 3. Vega saludó bruscamente, ya transmitiendo la orden. Por todo el puente, los oficiales se movían como un mecanismo de relojería. No eran reclutas novatos ni lacayos burocráticos como las fuerzas del Consejo. Eran hombres y mujeres del ejército terrano, forjados en el barro y la sangre de 100 mundos que el Consejo ni siquiera se molestaba en recordar. Me conecté a la línea segura del alto mando. Aquí Strand, comencé. Las flotas del Consejo están a 3 horas del perímetro de Sol. Las estimaciones sugieren el primer enfrentamiento dentro de 5. El holograma parpadeó. Apareció el rostro severo y curtido del almirante Grant. Los años no habían sido amables con él. Profundas arrugas surcaban su piel, sus ojos eran como trampas de acero. Pero no había forma de confundir la fuerza detrás de su mirada. Entendido, comandante, dijo Grant. Ejecute según lo planeado. Sin cuartel. Asentí, sabiendo muy bien lo que eso significaba. Sin advertencias, sin diplomacia, sin rendición. Que el Consejo probara la furia que habían cultivado durante todos estos años. 3 horas después, estaba en el puente del TSS Revenant, la nave de guerra más avanzada de la Tierra, un acorazado portaaviones capaz de desplegar una flota entera por sí mismo. A mi alrededor, las tripulaciones ocupaban sus puestos, sus dedos danzando sobre los paneles de control, los rostros serenos con la calma de quienes ya habían hecho las paces con la muerte. Primer contacto en 20 minutos, informó Vega. No se había apartado de mi lado. Leal hasta la médula. La formación enemiga se ha dividido. Intentan flanquearnos por Neptuno. Predecible. El Consejo se había vuelto complaciente con las décadas, confiando en su tamaño y sus números para ganar guerras. No entendían que la Tierra había aprendido a luchar de forma más inteligente, más dura y más sucia si era necesario. Pensaban que los humanos podían ser doblegados como cualquier otra raza sometida. Se equivocaban. Desplieguen a los lobos 1 a 5 a los flancos, dije. Avance escalonado. Atrapad el ala izquierda del Consejo contra el pozo de gravedad de Neptuno. ¿Y la flota principal? Me permití la más leve de las sonrisas. Están entrando directamente en un campo de minas. La defensa de la Tierra no se basaba solo en naves y cañones. Se basaba en el sombrío reconocimiento de que, cuando llegara el momento, la galaxia no jugaría limpio, y nosotros tampoco. Cientos de plataformas de armas autónomas flotaban en el espacio profundo, ocultas, silenciosas, esperando.
Las flotas del Consejo ni siquiera las verían hasta que fuera demasiado tarde. Los minutos se arrastraban, en una espera tensa y pesada. Me encontré mirando la proyección holográfica de la Tierra, una pequeña canica azul en medio de las estrellas, de aspecto frágil, vulnerable. Pero esa era la vieja Tierra. Esta Tierra tenía dientes. «Comandante», llamó Vega bruscamente. «Flota enemiga rompiendo el perímetro. Se mueven rápido». En pantalla. La pantalla principal cobró vida. Y allí estaban. Naves de guerra del Consejo, elegantes y relucientes, alineadas en formaciones perfectas. Impresionante, si te gustaban las batallas coreografiadas como un desfile. Me incliné hacia adelante, sintiendo la tensión acumularse en mis entrañas. Comiencen. Las primeras naves del Consejo impactaron de lleno en el campo de minas. Un segundo estaban deslizándose hacia adelante con una precisión arrogante. Al siguiente, el caos. Explosiones desgarraron el vacío. Bolas de fuego floreciendo silenciosamente en la negrura. Cascos se arrugaron, se desintegraron, giraron sin control. Las formaciones del Consejo se dispersaron, desesperadas por evitar la muerte invisible que las envolvía. Los oficiales del puente vitorearon, algunos golpeando sus consolas con los puños. Levanté una mano, silenciándolos. Esto aún no era la victoria. Era solo el primer golpe. Aprovechen la ventaja, dije, con voz fría. Todos los escuadrones, ataquen a discreción. El Revenant se estremeció al lanzar su primera oleada. Cazas elegantes y letales rugiendo fuera de los hangares, formando grupos de caza compactos. Se lanzaron a la refriega como un enjambre de avispones furiosos, destrozando las desorganizadas naves del Consejo con una precisión despiadada. Vega sonrió, una rara grieta en su máscara profesional. No están acostumbrados a perder. Pues que se vayan acostumbrando. Una hora después de iniciada la batalla, la flota del Consejo era un desastre. La mitad de sus naves eran restos humeantes o huían. La otra mitad estaba atrapada, intentando reagruparse desesperadamente. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido alivio. Pero todo lo que sentía era una profunda ira latente, porque nunca debería haber llegado a esto. Habíamos intentado, Dios, habíamos intentado construir algo mejor, algo unificado. La Tierra le había dado todo al Consejo, nuestros recursos, nuestra gente, nuestra confianza. Y ellos lo habían despreciado, nos habían usado, se habían burlado de nosotros, nos habían desangrado llamándolo colaboración. Ahora el universo estaba aprendiendo el precio de esa traición. Transmisión entrante, dijo Vega, su voz volviéndose más aguda. De la nave insignia del Consejo. Arqueé una ceja. Qué audaces, dada su situación. Póngala en pantalla. La pantalla parpadeó de nuevo, y apareció un rostro familiar. El alto consejero Howie. Un draxiano con los rasgos finos y altivos de su especie y los ojos calculadores de un hombre que había hecho carrera vendiendo la sangre de otros para su propio beneficio. Comandante Strand, comenzó, resumando una falsa calma. Seguramente podemos discutir los términos. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. Lo miré fijamente, largo y tendido. Envió una flota a Sol, armada hasta los dientes. Esperaba una rendición. Planeaba una ocupación. Howie ofreció una sonrisa forzada. Malentendidos, comandante. Nada que no pueda arreglarse con diplomacia. La humanidad es valorada. Respetada. ¿Respetada? Repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Cómo respetaron las colonias que dejaron arder, los soldados que abandonaron a su suerte, los tratados que rompieron en el momento en que dejaron de servirles? La sonrisa del consejero vaciló. Ha dejado claro su punto de vista, dijo con rigidez. Pero considere lo que está desechando. El aislamiento dejará a la Tierra vulnerable. El comercio colapsará. No pueden sobrevivir solos. Vega se tensó a mi lado, sus manos se cerraron en puños. No la culpaba. Me acerqué a la pantalla, con la voz baja y firme. Sobrevivimos al colapso terrano. Sobrevivimos a la primera guerra contra los Saan.
Sobrevivimos a las misiones de pacificación de su consejo. ¿Cree que no podemos sobrevivir a ustedes? Howie no dijo nada. Me incliné. Esta es la última transmisión que recibirá de Sol. Fuera de nuestro sistema. No vuelvan. Y entonces corté la comunicación. La batalla no duró mucho más. Las flotas del Consejo, desmoralizadas y diezmadas, comenzaron su retirada. No una retirada táctica, una desbandada total. Las fuerzas de la Tierra las persiguieron lo justo para dejar claro que esto no era un desafío puntual. Era una ruptura, permanente, total. Cuando la última nave de guerra del Consejo desapareció del alcance de los sensores, el puente del Revenant estalló en vítores. Pero yo permanecí en silencio, observando las estrellas, sintiendo el peso de lo que acabábamos de hacer. No solo habíamos librado una batalla. Le habíamos declarado la guerra a la galaxia misma. Vega se acercó, su expresión ahora más seria. Comandante, llegan informes de los sistemas aliados. Pánico. Las rutas comerciales se están colapsando. Algunas facciones piden la guerra. Hizo una pausa. Otras están pidiendo unirse a nosotros. Asentí lentamente. La galaxia se estaba desmoronando, fragmentándose bajo la presión que habíamos aplicado. Algunos nos odiarían, otros nos temerían. Unos pocos se unirían a nuestro lado. No importaba. Nos mantendríamos solos si era necesario. Empieza a investigar las ofertas, dije. Sin alianzas, sin tratados. Si quieren estar con la Tierra, lo harán bajo nuestros términos. Entendido, señor. Se alejó para transmitir las órdenes, dejándome una vez más mirando las estrellas silenciosas e indiferentes. Por primera vez en siglos, la Tierra era libre. Sin consejo, sin amos, sin cadenas. La galaxia nos odiaría por ello. Que lo hicieran. Las secuelas fueron peores que la batalla. Menos de 12 horas después de la retirada de las flotas del Consejo, la galaxia había comenzado a desgarrarse. Los informes llegaban sin parar. Facciones piratas atacando convoys comerciales desprotegidos. Escaramuzas fronterizas estallando entre viejos rivales. Gobiernos planetarios declarando la independencia unilateral. El control del Consejo se estaba desmoronando más rápido de lo que nadie había predicho. Habían construido un imperio sobre la explotación y la unidad forzada. Y cuando la Tierra quitó la piedra angular del arco, toda la estructura empezó a derrumbarse. Estaba de vuelta a bordo de la estación Bastión, el principal centro de mando militar de la Tierra en la órbita de Sol. El Revenant estaba en espera, totalmente armado, con las tripulaciones listas. Pero por ahora, la guerra era tanto política como militar. Vega me encontró en el pasillo, con los ojos agudos a pesar del agotamiento grabado en sus facciones. No habíamos dormido en más de un día. Nadie lo había hecho. Las comunicaciones del Consejo se están deteriorando, informó bruscamente. Múltiples facciones se niegan a obedecer las directivas del alto consejero Howie. El protectorado valirio acaba de cortar lazos por completo. Arqueé una ceja. Los valirios habían sido los perros falderos del Consejo durante décadas. Verdugos viciosos que habían hecho el trabajo sucio del Consejo en los sistemas exteriores. Si incluso ellos se estaban retirando, la fractura era profunda. ¿Y de nuestro lado? Vega dudó, luego me entregó una tableta. Disidencia interna. Los sectores civiles están en pánico. Algunos líderes empresariales claman por el restablecimiento de los acuerdos comerciales. Los sectores financieros de la Tierra están bajo presión. Por supuesto que lo estaban. La clase mercante había engordado bajo el comercio del Consejo. Nunca les importó la soberanía, solo los beneficios. Sentí un sabor amargo en la boca. Que clamen, dije con frialdad. No nos arrastraremos de vuelta. Ella asintió brevemente, sus ojos brillando con un rastro de aprobación. Hay más. Los gobernadores coloniales están divididos. Marte y Europa se mantienen firmes. Titán, no tanto. Titán, siempre un nido de parásitos corporativos y cobardes hambrientos de poder. Entrecerré los ojos. ¿Alguna señal de deserción abierta? Los labios de Vega se apretaron en una línea delgada.
Han abierto un diálogo económico con elementos independientes del Consejo, lo que significaba que estaban cubriendo sus apuestas, preparándose para vender a la Tierra si cambiaban los vientos. Apreté la tableta hasta que el plástico crujió. Malditos. 1 hora después, estaba sentado en la sesión informativa del alto mando. Grant a la cabeza de la mesa, flanqueado por el almirante de flota Holt y el jefe de inteligencia Renard. Holt era un viejo caballo de guerra, su rostro un mapa de viejas cicatrices, un ojo reemplazado por un reluciente implante cibernético. Renard era más delgado, más cerebral, la mente detrás de gran parte de la maquinaria de guerra clandestina de la Tierra. Mantenemos el perímetro de Sol, decía Holt, con su voz un gruñido ronco. El Consejo está demasiado fracturado para montar otro asalto inmediato. Pero las fracturas engendran peligro, contraatacó Renard suavemente. El vacío de poder está atrayendo a oportunistas, flotas renegadas, bandas de mercenarios, y luego está el riesgo interno. Grant me miró. Strand, su evaluación. No dudé. Somos fuertes ahora, pero vulnerables. El colapso del Consejo generará caos. Las facciones nos pondrán a prueba. Peor aún, nuestros propios traidores pueden atacar desde dentro. Lancé la tableta sobre la mesa. Titán ya está negociando con los leales al Consejo. Si no actuamos con decisión, otros seguirán. La expresión de Grant se ensombreció. ¿Y su recomendación? Le sostuve la mirada sin parpadear. Aplastar la disidencia. Rápida y públicamente. No podemos permitirnos debilidad. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Holt soltó una risa seca. Me gusta este tipo. La boca de Grant se crispó en el más leve fantasma de una sonrisa. Bien. Entonces usted liderará la operación. 6 horas después, estaba a bordo del TSS Fury, un crucero de ataque rápido con destino a Titán. Sin enviados diplomáticos, sin negociaciones. Esto era una acción de imposición. Una demostración de fuerza. Quirúrgica. Definitiva. Vega me acompañaba. Por supuesto. Se había negado a quedarse en Bastión. No es que yo hubiera discutido. No dejas atrás a los lobos leales cuando te adentras en territorio enemigo. A medida que nos acercábamos a Titán, los canales encriptados se iluminaron con un parloteo de pánico. Las flotas de seguridad corporativas se apresuraron a adoptar una postura defensiva. Los gobernadores planetarios emitieron débiles demandas de diálogo. Nunca habían creído que la Tierra se atrevería a atacar una de sus propias colonias. Estaban a punto de aprender. Nos desplegamos al ciclo del amanecer. Los cañones de riel del Fury eliminaron las plataformas de defensa orbital de Titán en menos de 3 minutos. Sin disparos de advertencia, sin vacilación. Para cuando lideré los equipos de asalto en la superficie, la resistencia ya se estaba desmoronando. Vega y yo irrumpimos en el palacio del gobernador personalmente, abriéndonos paso entre droides de seguridad, atravesando capas de guardias corporativos. El llamado gobernador, Luan, era un hombre fofo e hinchado, de manos temblorosas y palabras resbaladizas. Comandante Strand, esto es una locura, tartamudeó cuando entramos en la gran cámara, con las armas desenfundadas. La Tierra no puede sobrevivir sola, el Consejo. Lo interrumpí con un solo disparo. Un proyectil de pulso al pecho. Limpio. Definitivo. Los guardias se congelaron. Los consejeros restantes soltaron sus armas sin protestar. Pasé por encima del cadáver, dirigiéndome al personal reunido. Titán pertenece a la Tierra, dije con frialdad. No a los especuladores, no a los traidores. Corran la voz. Dejamos el palacio ardiendo a nuestras espaldas. A mediodía, Titán estaba bajo la ley marcial. Activos corporativos confiscados, disidentes arrestados. El mensaje se transmitió por todo el sistema. Sin traición, sin concesiones. De vuelta a bordo de Bastión, la reacción fue inmediata. Marte redobló su lealtad. Europa reafirmó su fidelidad. Incluso las colonias indecisas en Ganimedes y Calisto prometieron apoyo abierto. El miedo funcionaba. También la fuerza. Pero la guerra estaba lejos de terminar. 2 días después,
Llegó una señal encriptada. Interceptada desde el espacio profundo. Origen desconocido. Vega me la trajo, con el rostro pálido. Es una advertencia, dijo. De un viejo contacto en las flotas de la frontera. Reprodujo la grabación, una voz distorsionada y cargada de estática. Vienen. No el consejo. Algo peor. Los Zaan han visto el desafío de la Tierra. Huelen sangre. Prepárense. Me recosté, con el corazón latiendo con fuerza. Los Zaan. La gran amenaza del viejo consejo. Flotas de guerra alienígenas despiadadas y depredadoras que una vez habían puesto de rodillas a la galaxia. Lo único que los había frenado era el Frente Unido del Consejo, un frente que ya no existía. Ahora veían a la Tierra sola, y venían a por nosotros. Las estrellas siempre habían sido un lugar hostil, pero ahora eran un campo de batalla. No había dormido en 2 días. No había tiempo. Los Zaan venían. No sabíamos cuán grande era la flota ni cuándo atacaría. Los Zaan no enviaban diplomáticos. No hacían alardes ni amenazas. Cazaban, y siempre atacaban con fuerza, rapidez y sin previo aviso. Ese mensaje interceptado había encendido las alarmas en todos los mandos militares desde Marte hasta Neptuno. A pesar de toda la arrogancia del Consejo, le temían a los Zaan. Sectores enteros se habían perdido durante la primera guerra contra ellos. Miles de millones de muertos. Y ahora la Tierra estaba sin aliados, sin respaldo. Pero no huiríamos. Quemamos esa opción el día que rompimos lazos con el Consejo. El puente de mando de la estación Bastión bullía con un propósito sombrío. Los ingenieros trabajaban sin descanso para reforzar las plataformas defensivas. Los astilleros orbitales habían cancelado todo trabajo civil. Cada casco disponible se estaba convirtiendo para la guerra. Estaba en el centro del eje táctico, rodeado de mapas holográficos cambiantes del sistema solar exterior. Nuevas redes de sensores se habían activado. Matrices de largo alcance que se extendían desde el borde de la órbita de Plutón hasta las lunas de Saturno. Nadie hablaba de derrota, pero tampoco había bravuconería. Sabíamos lo que se avecinaba. Vega se acercó, con expresión dura. Nueva inteligencia, dijo, entregándome una tableta. Drones de reconocimiento detectaron movimiento en el borde exterior. Sospecha de firma Zaan. Escaneé los datos. Picos de lecturas de energía. Distorsiones en el subespacio. Señales clásicas de naves de guerra Zaan en tránsito. Exhalé lentamente. ¿Cuánto tiempo? Ella dudó. Estimación. 6 días, quizás menos. Tan pronto. Grant llegó momentos después, su rostro tallado en piedra. ¿Ha visto la inteligencia? Asentí. Me miró directamente a los ojos. Quiero que Sol se convierta en una fortaleza. Sin retirada, sin retroceso. Me erguí. Así será. Durante los siguientes 3 días, la Tierra se convirtió en una máquina de guerra. El tráfico civil fue bloqueado. Cada puerto espacial pasó a control militar. Los astilleros orbitales lanzaban un flujo constante de plataformas de artillería y drones automatizados. La flota local, casi 200 naves capitales, fue redesplegada en líneas defensivas escalonadas alrededor de la Tierra y Marte. Activamos la red fantasma. Cientos de minas sigilosas sembradas por todo el sistema, vinculadas a cazadores asesinos controlados por IA. Incluso los viejos arsenales nucleares terranos, largamente almacenados, fueron rearmados e integrados en las redes de defensa planetaria. Y a través de todo ello, la tensión crecía. Sabíamos de lo que eran capaces los Zaan. No luchaban como las pulcras armadas del Consejo. Las naves Zaan ni siquiera eran completamente mecánicas. Eran constructos vivientes, híbridos de metal orgánico criados para la guerra, más rápidos y mortales que cualquier otra cosa en el espacio conocido. Sus armas no inutilizaban, aniquilaban. Para el 4.º día, estallaron los primeros disturbios por pánico en la Tierra. Los centros gubernamentales fueron atacados. Civiles asaltaron los almacenes. Las corporaciones intentaron acaparar los transportes de evacuación. Lo aplasté sin piedad. La ley marcial fue declarada en todo el planeta. Los líderes disidentes fueron arrestados.
Los activos corporativos, confiscados. Vega coordinó las redadas, su rostro frío y concentrado. No podemos permitirnos debilidad ahora, dijo después de una operación. La sangre manchaba su uniforme de combate. Su pistola humeaba ligeramente a su costado. Asentí sombríamente. Que nos odien. Mientras sobrevivan. Al quinto día, llegaron. La primera señal fue que la red de sensores se apagó. Luego vinieron los apagones de comunicaciones. Puestos de avanzada enteros a lo largo del cinturón de Kuiper fueron silenciados a mitad de transmisión. Luego, las sombras. Los escaneos visuales de largo alcance captaron el primer atisbo. Vastas formas de pesadilla derivando hacia el espacio de sol. No eran naves en el sentido humano. Eran cosas. Leviatanes negros acorazados, erizados de armas alienígenas, arrastrando nubes de esporas de nanitos que devoraban todo a su paso. Sin formación, sin señales, solo un avance imparable. Grant nos convocó a mí y a los otros comandantes superiores a la sala de guerra de Bastión. El mapa holográfico era desolador. Marcadores rojos extendiéndose por el perímetro exterior. Renard dio el informe de inteligencia. Al menos 6 naves de guerra primarias Saan confirmadas. Número desconocido de activos secundarios. Fuerza estimada comparable a las incursiones originales de los Saan durante la Guerra del Consejo. Hizo una pausa sombría. Y los enfrentamos solos. La mirada de Grant recorrió la mesa. ¿Alguna noticia del Consejo? La boca de Renard se torció. Silencio. Están demasiado ocupados destrozándose entre ellos. Por supuesto. Cobardes. Habían abandonado a la Tierra y ahora habían abandonado toda la galaxia interior. Grant me miró. Strand. Su recomendación. No dudé. Resistimos. Sin retirada. Si rompen las defensas de la Tierra, no quedará nada a lo que retirarse. Silencio. Entonces Holt sonrió. Por fin, una pelea de verdad. 12 horas después, la primera oleada golpeó. Comenzó en la órbita de Neptuno. Las plataformas automatizadas quedaron fuera de línea en segundos. Las esporas Saan pulularon a través de las defensas exteriores, desmantelando satélites y drones en pleno vuelo. Entonces la flota atacó. El Revenant lideró la carga, flanqueado por las mejores naves de guerra de la Tierra. Nos enfrentamos a los Saan de frente en la negrura. El espacio se convirtió en un matadero. Las armas humanas martilleaban al enemigo. Cañones de riel desgarrando los cascos orgánicos. Lanzas de plasma abrazando las armaduras. Los Saan se retorcían y regeneraban, contraatacando con chorros de partículas y nubes de nanitos devoradores. Flotas enteras del Consejo habían muerto intentando detenerlos. Pero la Tierra luchaba de otra manera. Habíamos aprendido de cada guerra pasada. Nos habíamos adaptado. La IA del Revenant, soberano, coordinaba la batalla. Enemigo adaptándose a los patrones de los cañones de riel, informó Soberano a mitad del combate. Iniciando variante de ataque Delta 7. Hazlo, ordené. Cambiábamos de táctica constantemente, alterando la formación, escalonando las armas, desplegando señuelos controlados por IA. Los Saan no eran invencibles. Solo tenías que luchar de forma más inteligente, más sucia. La batalla se prolongó durante horas. Vi cómo el TSS Valiant embestía de frente a una nave de guerra Saan, detonando su reactor en una cegadora explosión de antimateria. Sin supervivientes, pero se llevaron al monstruo con ellos. Por toda la flota, se desarrollaban sacrificios similares. Cedíamos terreno, pero de forma lenta y mesurada. Entonces una alerta de prioridad gritó en mi consola. «Comandante», gritó Vega. Nuevas firmas. Múltiples fuerzas de flanqueo Saan detectadas. Una segunda oleada. Ellos también se estaban adaptando. Golpeé un puño en el panel de comunicaciones. Red Fantasma, a interceptar. Traigan a la flota de defensa de Marte. Mantengan la línea. Mientras las naves ardían a nuestro alrededor, Vega me miró. Su voz era baja, feroz. Creen que nos quebraremos. La miré a los ojos. Se equivocan. La segunda oleada de los Saan no se detuvo. Si acaso,
golpeó más fuerte que la primera. Durante 12 horas seguidas, luchamos contra ellos en la oscuridad entre Marte y Júpiter. Las líneas de batalla eran fluidas, caóticas, sin frentes estáticos. Era una pelea a cuchillo a lo largo de millones de kilómetros de espacio. La flota de defensa de Marte se unió a la refriega. Viejos caballos de guerra, fuertemente blindados, pero más lentos que nuestras naves de primera línea. Mantuvieron el terreno intermedio mientras el Revenant y los grupos de ataque seguían flanqueando y desangrando al enemigo. Pero aún así, las pérdidas aumentaban. Observé desde el puente del Revenant como el TSS Grendel, un acorazado de Marte, recibía una lanza de energía Saan, directa a su núcleo. La nave se partió en dos. Sin tiempo para botes salvavidas, sin supervivientes. Más iconos en mi tablero táctico parpadearon en rojo, y luego en negro. Estábamos ganando batallas, pero el costo era brutal. Vega se acercó, su rostro demacrado y pálido bajo el casco. Comandante, Soberano informa de brechas estructurales en la cubierta 4. Las bajas aumentan. Estamos llegando al límite. Asentí. Resistimos. Sin retirada. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Lo sabía. A la hora 15, nos quedaba el 65% de la fuerza de la flota. Y entonces los Saan cambiaron de táctica. Sin previo aviso, la segunda oleada se dividió. Pequeñas y rápidas naves Saan se desviaron hacia los mundos centrales de la Tierra. Marte, Luna, la propia Tierra. Ya no era solo fuerza bruta. Era una incursión. Un ataque de decapitación. Vega maldijo en voz baja. Intentan esquivarnos. Atacar los centros civiles. Pulsé la línea de mando al alto mando. Strana a bastión. Fuerzas Saan fragmentándose. Alas de ataque enemigas se dirigen a los planetas interiores. La sombría voz de Grant respondió casi al instante. Lo vemos. Redirigiendo las alas de defensa de Luna y Tierra. Mantenga el flanco. Mantenga el flanco a solas. Cambia el canal de toda la flota del Revenant. A todas las unidades, prioridad a la red defensiva. Protejan el corredor. No les dejen pasar. Escuché las afirmaciones, las voces tranquilas y curtidas en batalla de los capitanes de la flota terrana que habían visto demasiadas guerras para dejarse intimidar. Y entonces nos giramos para enfrentar la nueva oleada. La lucha pasó de brutal a salvaje. Las naves de ataque Saan eran más pequeñas pero más rápidas. Armas vivientes que se lanzaban a través de nuestras formaciones, apuntando a motores, reactores, soporte vital. El Revenant se estremeció bajo impactos repetidos. Soberano mantuvo el ritmo, ciclando parches de emergencia y rutinas de control de daños. Pero no había descanso. Cada segundo, llegaban más llamadas. Colonias de Marte bajo ataque. Estaciones orbitales de la Luna asaltadas. La Tierra preparándose para desembarcos en la superficie. Para la hora 18, el agotamiento lo nublaba todo. No había salido del puente. Tampoco Vega. Su rostro estaba manchado de grasa y sangre, no la suya. Me entregó otra tableta. Informes de superficie de la Tierra. Los escaneé. Los Saan habían logrado pasar. Unas pocas naves de ataque habían evadido el guantelete y se habían estrellado en los océanos y en zonas aisladas de Europa, Asia y América del Norte. La guerra terrestre había comenzado. La orden de Grant llegó segundos después. Strand, queda relevado. Vaya a la Tierra. Lo necesitamos en el planeta. Dudé. Abandonar el Revenant a mitad de la batalla iba en contra de todos mis instintos. Pero el significado era claro. Si la Tierra caía, el resto no importaba. Miré a los ojos de Vega. ¿Vienes conmigo? Ella asintió secamente. Sin dudar. Una hora después, aterrizamos fuera de la Arcológica de Londres. El humo asfixiaba el cielo. La red de energía de la ciudad parpadeaba erráticamente. Mientras nuestro cañonero descendía, vislumbré formas Saan acorazadas de quitina negra moviéndose por los niveles inferiores, enzarzadas en feroces batallas con las fuerzas terrestres de la Tierra. El Consejo siempre había insistido en que la humanidad era demasiado primitiva para una defensa planetaria real. Estaban a punto de ver cuán equivocados estaban.
Nuestras botas tocaron el suelo, con las armas listas. Vega lideró el escuadrón de punta a través de las destrozadas barricadas exteriores. Cada pasillo apestaba a ozono y sangre. Los civiles se acurrucaban en zonas seguras, aterrorizados, pero no rotos. Los soldados, viejos veteranos, jóvenes reclutas, incluso milicias civiles, luchaban con pura furia. No solo defendían un territorio, defendían su hogar. Tomé el mando de la red de defensa local. Sellen los sectores inferiores. Sin retiradas. Si se mueve, lo matan. La lucha fue brutal. Las formas de guerra Saan se movían como pesadillas. Demasiado rápidas, demasiado fuertes. Pero sangraban. Ardían. Y les hicimos pagar por cada centímetro. En un pasillo, encontramos un convoy civil atrapado. Una manada Saan destrozando a los equipos de escolta. Sin esperar, Vega cargó. 3 disparos de pulso. Un Saan cayó. La cubrí, acribillando a otro con fuego sostenido. Cuando el último cayó, los civiles nos miraron en estado de shock. Permanezcan juntos, les dijo Vega secamente. Muévanse hacia el sector 7. Sin demoras. Obedecieron. Nadie discutía con soldados que parecían haber salido directamente del infierno. Luchamos durante 6 horas seguidas, despejando un sector tras otro. Sin dormir, sin comer, solo la misión. Para cuando llegamos al complejo de fusión central, los Saan habían comenzado a retirarse. Habían sangrado demasiado aquí, y la tierra aún no había terminado. Cuando la última señal enemiga se desvaneció, los defensores de la Arcológica de Londres se reunieron, maltratados, sucios, vivos. Me paré en la rampa superior, contemplando el cielo ardiente. Vega se acercó a mi lado, con las armas aún calientes. Ese fue solo el primer golpe, dijo en voz baja. Asentí. Volverán. De vuelta en Bastión, los informes llegaban a raudales. Todos los planetas interiores habían sido atacados, algunos más duramente que otros, miles de millones de muertos, ciudades en ruinas. Pero la Tierra seguía en pie. Y ahora la pregunta pendía sobre todos nosotros. ¿Cuánto tiempo podríamos resistir solos? Grant nos convocó a un nuevo consejo a la mañana siguiente. Ahora aparentaba cada año de su edad, los ojos enrojecidos, el rostro demacrado, pero su voz era de hierro. No se detendrán, dijo secamente. Si permanecemos reactivos, nos desangrarán. Me miró. Strand, opciones. No dudé. Contraataque. Silencio en la sala. Entonces Holt se inclinó hacia adelante, con una sonrisa de lobo extendiéndose. Por fin. Maldita sea, ya era hora. Renard habló a continuación. Hemos mapeado posibles flotas colmenas Saan más allá del límite de sol. Atacar será arriesgado. Le sostuve la mirada. No atacar es un suicidio. Grant asintió lentamente. Entonces pasamos a la ofensiva. Me miró directamente. Usted la liderará. Más tarde, en la sala de guerra, Vega estaba a mi lado mientras estudiábamos los planes de ataque. ¿De verdad crees que podemos llevarles la lucha a ellos? Preguntó en voz baja. La miré. No tenemos otra opción. Porque la verdad era brutal y simple. Si no quebrantábamos a los Saan primero, ellos nos quebrantarían a nosotros. Lanzamos en 48 horas. No había tiempo para un largo plan de campaña. No había tiempo para una logística perfecta o una diplomacia cuidadosa. Los Saan no esperaban. Y nosotros tampoco. El alto mando autorizó la Operación Puño de Hierro, el primer contraataque a gran escala de la Tierra más allá del espacio de Sol. Sin aliados del Consejo, sin respaldo, solo acero y sangre terranos. Nuestro objetivo: destruir las colmenas de preparación de los Saan más allá de la órbita de Plutón. Golpearlos antes de que pudieran reagruparse y enviar una tercera oleada. Los riesgos eran colosales, pero la alternativa era peor. Una muerte lenta para la Tierra. Estaba en el hangar principal de Bastión mientras el Revenant se preparaba para desplegarse de nuevo. A mi alrededor, miles de soldados, pilotos, ingenieros, todos moviéndose con la energía fría y concentrada de personas que sabían que esta podría ser su última misión.
Vega se acercó, equipada con armadura de combate completa. Me entregó mi casco. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, en voz baja. La miré. No. Y lo decía en serio. Pero no teníamos el lujo de la certeza. Los motores del Revenant ardieron con más fuerza de la que jamás se les había exigido, llevándonos a las profundidades de la negrura, más allá de las viejas rutas comerciales del Consejo, más allá de estaciones de retransmisión abandonadas, hacia el vacío salvaje y helado a donde el Consejo siempre había temido ir. Los drones de exploración fueron primero, y la mayoría no regresó. Los pocos que lo hicieron enviaron imágenes que hicieron dudar incluso a los veteranos de flota más endurecidos. Flotas colmena Saan, constructos orgánicos de kilómetros de largo flotando en el espacio, alimentándose de campos de asteroides, convirtiendo materia prima en más formas de guerra. Estructuras colmena como crecimientos cancerosos en lunas enteras. Y lo peor, señales, patrones, movimientos coordinados. Los Saan ya no eran solo depredadores aleatorios. Se estaban preparando para una invasión total. 3 días después del tránsito, llegamos al borde del territorio Saan. Los sensores comenzaron a dispararse. Sombras se movían contra las estrellas. Reuní a mis capitanes de ataque en la bahía de mando del Revenant. Esto no es una batalla de líneas, les dije. Sin frentes fijos. Vamos a entrar con todo, rápido y con fuerza. Quemen cada colmena, cada nave. Sin prisioneros. Miré alrededor de la sala. Rostros sombríos y duros me devolvían la mirada. Sin preguntas, sin vacilaciones. Sabían lo que estaba en juego. Vega estaba a mi lado después de la sesión informativa. ¿Crees que el Consejo siquiera está viendo esto? Me reí, frío, amargo. Mirarán desde detrás de sus fortalezas y rezarán para que ganemos. Porque si fracasábamos, los Saan no se detendrían en la Tierra. Consumirían toda la galaxia interior, y el Consejo lo sabía. La batalla comenzó antes de que siquiera llegáramos a la primera colmena. Interceptores Saan, misiles vivientes con garras y dientes, nos pulularon en el límite del sistema. El IA del Revenant, soberano, coordinó la defensa. Cicló torretas, lanzó pantallas de drones, derribando oleada tras oleada. Pero seguían viniendo. Múltiples brechas en las cubiertas exteriores. Gritó uno de los oficiales del puente. Agarré el comunicador. Protocolos de bloqueo, sellen todos los sectores comprometidos. Vega ya se estaba moviendo, liderando equipos de contraataque a través de las cubiertas inferiores. Confiaba en que ella se encargaría. Tenía que concentrarme en la lucha más grande. Cuando finalmente llegamos a la primera colmena, era peor de lo que los escaneos habían sugerido. Una luna muerta, abierta y vaciada, llena de estructuras orgánicas pulsantes, vastas fábricas que criaban nuevas formas de guerra Saan por miles. El enemigo nos pululó al instante, pero habíamos venido preparados. Todas las alas de ataque, despliéguense, ordené. Cientos de cazas terranos salieron gritando de los hangares del Revenant, dirigiéndose hacia la colmena. Siguió un bombardeo de cañones de riel. Proyectiles cinéticos impactando en la colmena, desgarrando las capas exteriores. Pero los Saan se adaptaron rápido, regenerando la armadura, lanzando contraataques. Presionamos el asalto. La voz de Vega crepitó por las comunicaciones desde su equipo de ataque. Túneles principales de la colmena penetrados, encontramos fuerte resistencia, avanzando hacia el núcleo. Apreté los dientes. Mantén el objetivo. Me lancé con la segunda oleada de asalto, con las botas en la propia colmena, liderando un equipo de ataque a través del paisaje infernal del nido Saan. Cada paso era una pesadilla. Paredes orgánicas pulsantes, vapores ácidos, formas de guerra brotando del suelo. Luchamos a través de todo. Rifles de pulso al rojo vivo, granadas despejando enjambres. El equipo de Vega se unió al mío en el núcleo interno. Plantamos ojivas de fusión en los nodos de biomasa centrales, las cosas que alimentaban toda la colmena. La extracción fue un baño de sangre. La mitad de mi escuadrón se perdió luchando por salir. Pero lo logramos. Y cuando las cargas de fusión detonaron, la colmena ardió desde la órbita.
La explosión pareció un segundo sol. La primera victoria terrana contra los Saan. Pero no había tiempo para celebrar. Soberano emitió una alerta de emergencia incluso antes de que la última onda de choque se desvaneciera. Comandante, nuevos contactos. Flota Saan principal en camino. Llegada estimada en 4 horas. Estaban reaccionando rápido, y traían todo. El alto mando quería que nos retiráramos, pero anulé la orden. Reuní a mis capitanes de nuevo. Nos mantenemos aquí. Una victoria no es suficiente. O los quebramos o seguirán viniendo para siempre. Vega se paró a mi hombro. Nos golpearán con fuerza. Asentí. Bien. Nosotros devolveremos el golpe más fuerte. 4 horas después, la flota Saan llegó. He luchado muchas batallas. Ninguna como esta. Miles de constructos Saan, desde cazas enjambre hasta leviatanes más grandes que cualquier nave terrana. No formaban líneas ordenadas. Surgían como un maremoto de metal viviente. El Revenant tomó la delantera. Soberano desató todas las armas que teníamos. Cañones de riel, plasma, ojivas de antimateria. Olas enteras de enemigos ardieron, pero más seguían viniendo. Refuerzos de la flota de Marte llegaron a mitad de la batalla, inclinando la balanza lo suficiente para mantener la línea. Durante horas, el espacio fue un infierno constante. Sin zonas seguras, sin retaguardia, solo matar o morir. En un momento, un leviatán Saan embistió al Revenant, rompiendo cubiertas, inundándolas con formas de guerra. Lideré el contraataque yo mismo, escopeta en mano, la armadura resbaladiza de Icor. Para cuando despejamos a los últimos invasores, el Revenant estaba lleno de cicatrices, pero seguía luchando. Vega informó desde el flanco de babor. Tenemos una apertura. Nodos de mando enemigos expuestos. La aproveché. Todas las alas de ataque. Asalto total ahora. El empuje final fue un caos. Combate cuerpo a bordo de constructos Saan. Enfrentamientos nave a quemarropa. Sin espacio para la sutileza, solo guerra cruda y salvaje. Cuando el nodo de mando enemigo finalmente colapsó, el enjambre se rompió. No al instante, pero lo suficiente. Comenzaron a flaquear. A retirarse. Estaba de pie en el maltrecho puente del Revenant, con sangre en mi armadura, viendo cómo las fuerzas Saan se dispersaban. Habíamos ganado, pero a un gran costo. Casi la mitad de nuestra flota perdida, miles de muertos. Pero lo habíamos logrado. Los habíamos golpeado. Los habíamos herido. Y por primera vez, los Saan eran los que se retiraban. Más tarde, en el informe, llegó el mensaje de Grant. Hicieron lo imposible, Strand. La Tierra se lo debe todo. Pero yo no estaba celebrando. Vega se sentó a mi lado en la enfermería, curándose quemaduras. Esto no los detendrá, dijo en voz baja. Asentí. No. Pero nos compró tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para prepararnos para la siguiente oleada. Tiempo para que la Tierra demostrara que no nos quebraríamos. Y al otro lado de la fracturada galaxia, el Consejo observaba con miedo. Porque la Tierra había hecho lo que nadie más se atrevió. Le habíamos llevado la guerra a los monstruos, y apenas estábamos comenzando. 3 días después del contraataque, la galaxia comenzó a fracturarse. La noticia de nuestro asalto a las colmenas Saan se extendió más rápido de lo que podíamos controlar. No la habíamos transmitido. No lo necesitábamos. Los restos contaban su propia historia. La luna colmena muerta aún flotaba en el vacío, una cicatriz ennegrecida visible en cualquier telescopio de largo alcance. Docenas de cascos terranos ardían con ella. Pero el mensaje era claro: la Tierra lucha, y la Tierra gana. Y el Consejo nos odiaba por ello. Los primeros comunicados llegaron a través de los relés profundos de Bastión. No felicitaciones, no ofertas de ayuda. Exigencias. El alto consejero Draxiano, la misma serpiente que había enviado flotas para ocupar Sol, ahora se atrevía a sermonearnos. La agresión unilateral de la Tierra desestabiliza todo el orden galáctico. Exigimos un alto el fuego inmediato y una gobernanza conjunta de las futuras operaciones anti-Saan. Leí el mensaje en silencio, con la mandíbula apretada.
Vega estaba cerca, con los brazos cruzados, sus ojos oscuros de furia. ¿Gobernanza conjunta? Escupió. Quieren decir control. Asentí sombríamente. Quieren volver a encadenarnos, o quebrarnos en el intento. El alto mando se reunió en sesión de emergencia. La mesa holográfica lo mostraba todo. Alianzas fracturadas, rutas comerciales colapsando, facciones del Consejo culpándose abiertamente unas a otras. Y a través de todo ello, el nombre de la Tierra se alzaba como una maldición en labios alienígenas. Renard lo resumió mejor. Estamos ganando batallas, dijo, con voz seca. Pero estamos perdiendo la narrativa. El Consejo no podía soportar que la Tierra hubiera tenido éxito donde ellos habían fracasado. Peor aún, algunos mundos exteriores ahora nos miraban a nosotros, no al Consejo, en busca de protección. Y la facción interior veía el peligro. Si la Tierra se convertía en un símbolo de resistencia, todo su podrido imperio se derrumbaría. Grant me miró. ¿Su evaluación, Strand? No dudé. Tenemos que forzar el asunto. Golpearlos políticamente mientras están desequilibrados. La sala quedó en silencio un momento. Entonces Holt sonrió. ¿Cómo? Me incliné sobre la mesa, señalando las redes de comunicación fracturadas. Lo transmitimos. Un registro sin filtrar de nuestra batalla en la colmena, de naves terranas luchando y sangrando donde el Consejo no se atrevería a ir. De monstruosidades San cayendo bajo armas humanas. Crudo, sangriento, real. Dejen que la galaxia lo vea, dije con frialdad. Que elijan en quién creer. Grant dio la orden esa misma hora. La Operación Verdad de Hierro se puso en marcha. Los equipos de inteligencia de Renard inundaron las redes de comunicación con imágenes. No propaganda pulida, sino la brutal realidad de la guerra. Marines terranos luchando en la oscuridad. Leviatanes Saan ardiendo. Tomas orbitales de la luna colmena desmoronándose. Y un último clip. Yo, de pie, manchado de sangre en el puente del Revenant, diciéndolo claramente, la Tierra no se someterá. La Tierra no huirá. Luchamos por los nuestros, y cualquiera que se interponga en nuestro camino caerá. El efecto fue inmediato. En todos los mundos del Consejo, las fracturas se profundizaron. Algunas facciones clamaban por la guerra. Otras dudaban, sus ciudadanos preguntándose por qué la Tierra había hecho lo que nadie más se atrevió. Y en la frontera, levantamientos. Colonias exteriores, largamente abandonadas a las incursiones Saan, ahora veían un nuevo camino, la alianza con la Tierra. Pero el éxito engendró nuevos enemigos. 2 días después de la transmisión, una nave de exploración terrana interceptó una flota del Consejo preparándose en el sistema Zeta Draconis. No cazadores de Saan. Una fuerza de ataque dirigida a Sol. Una flota de guerra completa. Más de 100 naves capitales extraídas de múltiples facciones del Consejo. No una declaración de guerra abierta. Una misión de imposición negable. El Consejo todavía jugaba a sus viejos juegos. Pero esta vez, la Tierra no jugaría a ninguno. Grant me llamó a Bastión. Usted liderará la defensa, dijo secamente. Y el mensaje debe ser claro. Lo entendí. No se trataba solo de supervivencia. Se trataba de quebrar la voluntad de lucha del Consejo. Movilizamos todas las flotas restantes. El Revenant apenas tuvo tiempo para reparaciones de emergencia antes de salir ardiendo de la órbita de Sol de nuevo. Vega estaba a mi lado en la bahía de lanzamiento, su armadura todavía chamuscada por las batallas de la colmena. No se detendrán, dijo en voz baja. Asentí. Entonces lo terminaremos. La batalla de Zeta Draconis fue un baño de sangre desde el primer disparo. Las naves del Consejo esperaban una acción de imposición fácil. La Tierra aislada, todavía lamiéndose las heridas. Encontraron a un superdepredador esperando. El Revenant lideró un ala de ataque completa, respaldado por acorazados de Marte, corbetas sigilosas lunares y una nueva flota de guerra de IA recién salida de los astilleros secretos de Titán. Las flotas terranas ya no luchaban como las armadas del Consejo. Sin desfiles, sin enfrentamientos de manual. Solo guerra pura, despiadada y asimétrica.
Soberano desató ciberataques que convirtieron la mitad de las redes de puntería del Consejo en basura. Olas de drones acosaron sus flancos mientras alas de ataque rápido destrozaban las naves de suministro. Y cuando intentaron formar un grupo de batalla central, lo golpeamos con un ataque cinético. Un fragmento de asteroide lanzado con un impulsor de masa a una velocidad cercana a la de la luz. El corazón de la flota del Consejo ardió. Lideré el asalto terrestre a su portaaviones de mando yo mismo. Sin cuartel. Para cuando irrumpimos en el puente, los almirantes del Consejo yacían muertos. Algunos por nuestras armas, otros por sus propias manos. Vega se paró sobre el cadáver del maestro de flota del Consejo, con los ojos fríos. Este es un mensaje que entenderán. Asentí. No será el último. De vuelta en el espacio de Sol, las consecuencias políticas explotaron. Los medios del Consejo nos llamaron monstruos, tiranos, criminales de guerra. Pero en los mundos exteriores, la bandera de la Tierra ahora ondeaba sobre docenas de colonias independientes. El acuerdo terrano había nacido. No un imperio, no una federación. Un pacto. Mundos que eligieron estar con la Tierra, que eligieron contraatacar. Y los Zaan, por ahora, se habían retirado, lamiéndose las heridas. Pero nadie creía que la guerra hubiera terminado. En la sala de guerra de Bastión, Grant lo expuso. Nos enfrentamos a dos guerras ahora, dijo. Una en las sombras contra el Consejo. Una en la oscuridad contra los Zaan. Y el futuro se forja en el fuego. Salí de la cámara con Vega a mi lado. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, me miró. ¿Crees que sobreviviremos a esto? Le sostuve la mirada. Ya lo hemos hecho. Pero la supervivencia ya no era suficiente. Victoria. Ese era el único camino a seguir. Y la Tierra la reclamaría, sin importar el costo. 2 semanas después de la batalla de Zeta Draconis, la galaxia pendía de un hilo. Los Zaan se habían retirado, pero no derrotado. Informes de exploración situaban flotas colmena concentrándose más allá del espolón de Orión. Y el Consejo, roto, ensangrentado, pero peligroso. Ya no intentaban esconderse detrás de misiones de imposición. Ahora lo llamaban por su nombre, guerra total. El informe de Grant en Bastión lo dijo claramente. Nos enfrentamos a la extinción en 2 frentes, nos dijo. No más campañas defensivas. No más reacciones. Me miró directamente. Es hora de atacar el corazón. Operación Estrella Negra. El plan más audaz jamás concebido por la Tierra. Lo descubrimos durante los escaneos posteriores a la batalla de la primera luna Colmena Zaan. Un nexo de mando central, no solo un nodo de coordinación de flotas, sino un centro de retransmisión psíquica. Los Zaan no usaban comunicaciones como otras especies. Usaban resonancia psiónica, vinculada a través de años luz. Si eliminas una colmena, el resto se adapta. Si eliminas el nexo de retransmisión, cortas toda la red de raíz. Los desorientas, rompes su cohesión bélica. Pero el objetivo estaba en lo profundo del espacio Zaan inexplorado, mucho más allá de las fronteras del Consejo. Un lugar del que ninguna nave humana había regresado jamás. Una misión suicida. Me ofrecí voluntario. Grant no discutió. Sabía que tenía que ser liderada por alguien que había visto al enemigo de cerca, alguien dispuesto a llegar hasta el final. Y también sabía la verdad. Si esto fallaba, la Tierra podría no sobrevivir a la siguiente oleada Zaan. Vega me encontró en la bahía de lanzamiento del Revenant. Ya estaba equipada. Armadura de operaciones encubiertas, sin insignias. No pensarías que me quedaría atrás, dijo. La miré. Última oportunidad para retirarte. Su sonrisa fue fría. Ni de broma. Asentí. De todos modos, no la habría detenido. La flota negra se desplegó bajo máximo sigilo. El Revenant en su corazón. 4 destructores sigilosos forjados en titán. 6 fragatas de ataque controladas por IA. Sin apoyo, sin respaldo. Inserción en el espacio profundo a través de una ruta de agujero de gusano prohibida. Uno de los secretos mejor guardados del viejo consejo. Ahora,
abierto de par en par por las divisiones cibernéticas de la Tierra. Íbamos a donde ni siquiera las peores pesadillas del Consejo se atrevían. 4 días en tránsito FTL. Sin contacto, sin actualizaciones, solo el zumbido de los motores y el frío silencio del espacio. La tripulación sabía lo que era esto. Sin discursos, sin grandes juramentos, solo una sombría determinación. Vega y yo pasamos esos días revisando la última inteligencia SAAN. Patrones de movimiento, debilidades estructurales, arquitectura de la colmena. Nuestra mejor esperanza era irrumpir en el nexo y detonar una carga de antimateria directamente en su núcleo. Un disparo, una oportunidad. Al 5.º día, salimos del FTL y caímos en el infierno. El nexo era real. Una estructura vasta, imposible, parte viva, parte máquina, envuelta alrededor de una estrella de neutrones moribunda. Su gravedad curvaba el propio espacio. Sus brazos orgánicos se extendían como una araña en la oscuridad. Y a su alrededor, flotas de guerra SAAN, miles de naves. Éramos hormigas entrando en la guarida de un dragón. Soberano comenzó a interferir inmediatamente los escaneos enemigos. Múltiples contactos, informó la IA. Detección inminente. Accioné la comunicación de la flota. Todas las naves, asalto fase 1, velocidad máxima, sin retirada. El Revenant lideró la carga. Atravesamos la primera flota de pantalla con pura velocidad. Cañones de riel al rojo vivo, torpedos de plasma desgarrando al enemigo. Pero los SAAN se adaptaron rápido. Zarcillos orgánicos se lanzaron a través del espacio, tratando de atraparnos. Drones vivientes nos pulularon como avispones. 2 de los destructores sigilosos se apagaron en minutos, consumidos en explosiones de energía negro-verdosa. Aún así, seguimos adelante. Objetivo principal fijado, informó Soberano. Miré a Vega. Hora de terminar esto. Desplegamos un equipo de ataque terrestre. Marines de élite del Revenant, reforzados con tropas pesadas ciberaumentadas. Vega lideró la punta. Yo la seguí. Irrumpimos en la superficie del nexo a través de un túnel de ventilación, moviéndonos rápido, con las armas listas. Cada paso dentro era peor que las peores colmenas que habíamos visto. Paredes orgánicas, tecnología viva, ondas iónicas que arañaban tu mente. La mitad del primer escuadrón cayó por shock psíquico, sus cerebros fritos en segundos. Pero seguimos avanzando. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para matar. La cámara del núcleo era una pesadilla hecha carne. Un vasto cerebro psiónico pulsando con luz, zarcillos conectándolo a la red de la colmena. Coloqué la carga de antimateria. Vega me cubrió, abatiendo oleada tras oleada de defensores SAAN. Mientras activaba la secuencia final de armado, una sombra se cernió. Una forma de guerra SAAN prime, algo que solo había visto en informes oscuros, que creía un mito. 12 metros de altura, extremidades afiladas, una aura psiónica lo suficientemente fuerte como para tambalearme incluso a través de mi traje. Se movió rápido. Demasiado rápido. La lucha fue brutal. Los proyectiles de pulso apenas lo ralentizaban. Cuchillas atravesaron mi armadura. Caí con fuerza, con las costillas rotas. Pero antes de que pudiera rematarme, Vega lo golpeó con toda su fuerza. Una cuchilla de plasma a través de su núcleo. Una granada a quemarropa en el cráneo. Me arrastró para ponerme a salvo mientras la carga llegaba a la cuenta regresiva final. Hora de irse, dijo secamente. Apenas llegamos al punto de extracción. Soberano trajo al Revenant en una picada suicida, atravesando el fuego antiaéreo SAAN con pura precisión de IA. La carga de antimateria detonó mientras saltábamos a FTL. Un grito psíquico resonó en el espacio. El nexo colapsó. De vuelta en Sol, los efectos fueron inmediatos. Las flotas SAAN en todo el frente se fragmentaron. La coordinación se rompió. Las mentes colmenas se tambalearon. Docenas de incursiones fracasaron. Flotas enteras quedaron inactivas. La Tierra había ganado un respiro. ¿Pero el costo? Solo 4 naves de la flota negra regresaron. El Revenant era un despojo. ¿Y yo? La mitad de mis costillas aplastadas, hemorragia interna,
daño nervioso. Pero viví. Vega me visitó en la enfermería. Se veía tan maltrecha como yo. El consejo ofrece conversaciones de paz ahora, dijo con amargura. Por supuesto que sí. La Tierra se había enfrentado a los monstruos y había sobrevivido. Y ahora el consejo quería volver a rastras para tomar el control. Grant me visitó después. Me miró durante un largo rato. Nos salvaste, dijo simplemente. Negué con la cabeza. Compré tiempo. Eso es todo. Él asintió. Y tiempo es todo lo que necesitamos. Porque ahora la Tierra construiría. La Tierra se prepararía. La Tierra lideraría. No más mentiras del Consejo, no más cadenas. La galaxia había cambiado para siempre. Y si los Zaan volvían, los encontraríamos bajo nuestros propios términos. Porque la Tierra había aprendido la verdad con sangre. Luchamos. Resistimos.